yo quiero hablarles de nuestra herencia. ¿A quién no le gusta escuchar la palabra herencia? Quizás cuando escuchas herencia dices, wow, voy a heredar a lo mejor de algún tío rico, alguna casa, algún negocio, alguna cuenta bancaria, no sé, pero la Biblia habla de que nosotros tenemos una herencia preciosa que Dios nos ha dado. Y es como ese testamento que te llega a tu domicilio y pues ahí está la riqueza que tú tienes, que Dios te ha mandado. Entonces, ¿cómo te vas a enterar de qué tienes? Leyendo ese testamento, leyendo esa carta que te ha sido enviada. Dice la palabra en Mateo 6:21, donde esté vuestro tesoro, ahí también está vuestro corazón. Si tú puedes encontrar los tesoros que están en la palabra de Dios, ahí es donde vas a poder poner tu corazón. Y hay veces que no nos damos cuenta de los tesoros que tenemos hasta que Dios nos dice que son tesoros, hasta que Dios te dice el valor de cada uno de ellos. Y entonces queremos ver ahorita en el Salmo 127, del 3 al 5, una herencia que Dios te ha dejado. Dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Y esta palabra herencia, en el original hebreo es la palabra nakhalá, que significa reliquia de familia, heredado, patrimonio, riqueza. O sea que cuando dice herencia de Jehová son los hijos, quiere decir que es tu patrimonio, es tu riqueza. Riqueza son tus hijos. Dice cosa de estima. Esta palabra estima también significa en el original hebreo sueldo, compensación, beneficio, galardón, recompensa. Y la verdad es que mucha gente tenemos hijos, pero no todos saben lo que valen. No todos saben que sus hijos valen tanto. El enemigo se ha encargado de tapar ese tesoro que Dios te ha dado. O que no lo veas como tesoro, que no lo veas así. El enemigo nos ha hecho creer que en lugar de ser una bendición, son lo contrario. A lo mejor has pensado que los hijos son un estorbo, o que son un lastre, o que cuestan muy caro. Siempre escuchamos comentarios como, bueno, estaba estudiando, pero me embaracé y tuve que dejar la escuela. Bueno, estaba yo por viajar, pero me embaracé y ya no pude hacer esos viajes que quería. Pero se truncó mis planes, mi carrera, todo lo que yo tenía planeado y se han convertido en una maldición o en un lastre. O tuve que renunciar a mi vida personal debido a los hijos. Y yo escuché una vez de una persona que dijo, yo espero que pronto crezcan y se vayan. Imagínate que Dios dice, esa es tu riqueza y quieres que se vayan. Esa es tu riqueza. La verdad es que el enemigo ha querido estorbar tus ojos para que no veas la bendición que tienes, la riqueza, el galardón, la herencia. Tanta gente ahorita que, bueno, tú sabes, según la Organización Mundial de la Salud, dice que se llevan a cabo 56 millones de abortos al año, más o menos, por la razón que tú quieras. Pero dice Dios que los hijos son algo valioso, muy, muy valioso. Si nosotros podemos conocer cuál es nuestra herencia, ahí podemos poner nuestro corazón. Si tú no sabes que tienes algo valioso, no lo vas a valorar. Quizás te regalaron anillos o collares de tu abuelita y demás, y los tienes ahí guardados y ni sabes qué valor tienen. Hasta que vas con un experto y te dice, este anillo es de oro verdadero, son diamantes verdaderos o no vale nada. Y aquí Dios te está diciendo, este es un anillo verdadero, son diamantes verdaderos. No los tengas guardados en un cajón. Úsalos,
aquí en tu casa, úsalos, ¿no? Porque sabes una cosa, todos nosotros vamos a dar cuentas a Dios de lo que Él nos ha dado. Dios te ha dado muchas cosas y sí te va a pedir cuentas. Dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros, Pablo está hablando de todos nosotros, quiere decir todos los cristianos. Todos nosotros, dice, es necesario que comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahí Pablo dice, todos nosotros, los cristianos, vamos a estar ante el tribunal de Cristo para dar cuentas de lo que hicimos con lo que Dios nos dio. Mateo 12:36 dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Aún de las palabras vamos a dar cuenta, de lo que dijimos, de lo que tú le dijiste a tus hijos, de cómo les hablaste. Dios te está enseñando que tú tienes un tesoro precioso con ellos y que debemos de cuidar esa herencia. Cuando tenemos hijos por primera vez y lo ves pequeño, dices, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo se le hace? ¿Cómo se usa? Y llora y dices, ¿dónde está el botón? ¿Dónde se le apaga? O sea, no tienes idea de cómo ser padre. Va uno aprendiendo a ser papá. Conforme va creciendo el hijo, también vas creciendo tú. Y a veces dices, ya sé cómo hacerle, y de pronto crece. Y ya tienes otra etapa y tienes otras cosas delante de ti. Y dices, ¿y ahora cómo le hago en esta nueva etapa que yo desconozco? Y entonces Dios no solamente te dice, tienes una herencia, sino te dice qué hacer con esa herencia, cómo cuidarla. Porque Dios te ha entregado algo precioso en tus manos y también te enseña cómo cuidar esa herencia. Y es lo que yo quisiera que viéramos en esta mañana. Todos nosotros pasamos principalmente por 3 etapas en la vida: la niñez, la adolescencia y ya de jóvenes adultos en adelante. Y en cada etapa Dios quiere que nosotros aprendamos a bendecir a nuestros hijos. Cada etapa lleva algo diferente. La niñez es de 0 a 12 años más o menos, digamos la etapa desde que nacen hasta la primaria, 11, 12 años, y es una etapa de disciplina, de entrenamiento. La siguiente etapa es la adolescencia, calculada también de los 12, 13 hasta los 19. Y la siguiente etapa pues es la etapa de adultez. Y entonces nosotros podemos ver en Efesios 6, del 1 al 4, que abarca estas 3 etapas de la vida de nuestros hijos y cómo Dios quiere que nosotros los tratemos. Dice Efesios 6, del 1 al 4. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Vamos a ver en este versículo las 3 etapas. Cuando los hijos nacen, en la etapa de la niñez de 0 a 11 años, debemos de cubrir varias áreas que ellos necesitan. El área física, que es proveer alimento, proveer techo, proveer vestido, proveer a lo mejor de la escuela, de toda la parte física que necesitan, de una buena alimentación, de que hagan ejercicio, que puedan crecer sanos. En la parte espiritual, nuestra responsabilidad número 1 es enseñarles acerca de Dios. Esa es nuestra responsabilidad número 1 en la parte espiritual. Cuando están pequeños, nuestra tarea es enseñarles a orar y leerles la palabra. Puedes leerles tantas historias bíblicas, puedes leerles los salmos, puedes leerles los evangelios cada noche antes de dormir. Ora junto con ellos
enséñales acerca de Dios. Dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Nosotros como padres podemos ser un puente entre nuestros hijos y Dios, o podemos también ser un obstáculo para que ellos no quieran saber nada de Dios. Ve qué responsabilidad tenemos en las manos. Así que es tan importante que nosotros les leamos la palabra, que los instruyamos, que les hablemos de quiénes son, de su identidad en Cristo, que son hijos del Rey de Reyes, que son amados, que son deseados, que son herencia de Jehová. ¿Cuánto valen tus hijos para Dios? No te canses de bendecirlos, no te canses, aun cuando tú no veas ese resultado que quisieras, no te canses de bendecirlos. Hay una palabra que impactó mi corazón en esta semana, que está en el Salmo 139, del 13 al 14, y se los voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea. Dice Salmo 139, 13 y 14, Tú, Señor, diste forma a mis entrañas, tú me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque tus obras son formidables, porque todo lo que haces es maravilloso. De esto estoy plenamente convencido. ¿Le has dicho a tu hijo, eres maravilloso? ¿Te has dicho a ti mismo, soy maravilloso? ¿Por qué? Porque fuiste creado por Dios. Porque Dios dice eso de ti. Aquí está en la palabra, dice formidable eres, maravilloso eres. Esas son las palabras que Dios te dice a ti como hijo. Él, como nuestro Padre, nos dice a todos nosotros, son maravillosos, porque lo que yo hago, lo hago bien, lo hago con amor, formidable. Así son tus hijos, maravillosos. Puedes decírselos, puedes leerles esta palabra, este Salmo 139 a ellos, cómo Dios los formó maravillosamente. El Salmo 121 del 5 al 8, puedes usar también esta palabra para bendecirlos. Diles todas las bendiciones que encuentres en la Biblia, tú díselas a ellos. Esta es otra bendición que tú puedes decirles cada noche o cada día. Salmo 121 del 5 al 8, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Entonces el área espiritual de nuestros hijos es tan importante y nosotros somos los responsables de sembrar esa palabra en sus corazones, de bendecirlos. No importa la edad que tengan, pero estamos hablando de esta etapa de niñez tan importante en donde ellos tienen que saber quiénes son en Cristo. Y la parte emocional también es muy importante, que ellos se sepan amados, que ellos sepan que tú los amas, que tú los quieres. Tus palabras son súper importantes para ellos. Tú puedes ser parte de la obra de Dios de edificación en sus vidas o puedes ser parte de la obra de destrucción del enemigo. ¿Quieres destruirlos? Diles que son buenos para nada. Diles que son cochinos, que son desordenados, que no van a hacer nada en la vida. Y así los estás destruyendo y los estás lastimando. Pero si tú quieres ser parte de la obra de edificación de Dios, no es tarde. Nunca es tarde para comenzar. No importa la edad de tus hijos, bendícelos. No importa si ya no viven contigo, bendícelos. Háblales de ese tesoro que son, porque Dios ha dicho que son. Aunque tú no los hubieras considerado así antes, ahora date cuenta de ese tesoro precioso que Dios te ha regalado y del cual pues vamos a dar cuentas. En esta parte emocional y de la mente y de la disciplina, pues entra esta cuestión de la enseñanza y de la disciplina, porque nosotros debemos de corregirlos. Efesios 6:1 dice: hijos, obedeced
Esta parte de obediencia corresponde a esta primera etapa, la obediencia. ¿Por qué es tan importante que ellos aprendan a obedecer? Porque no son como animalitos en la selva que están a la intemperie, están a tu cargo y Dios quiere que les ayudes en su carácter a obedecer. En el versículo 4 de Efesios 6 dice: criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esta palabra disciplina en el original hebreo, que es paideia, significa tutoría, entrenamiento y corrección. Están en una parte de entrenamiento y de corrección de sus acciones, más de a las intenciones del corazón, va a las acciones en esta etapa. Dice en Proverbios 13:24: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Temprano no significa a las 5 de la mañana. Temprano significa en su vida, desde niño, desde pequeño, lo corrige. Ahora dices, ¿cómo le hago? ¿Cómo se corrige? ¿Cómo se corrige a los niños cuando ya le dijiste que recogiera su cuarto y no lo ha recogido, o que levante los juguetes y no lo hace? Dios te dice cómo, porque Él nos muestra con ejemplo cómo nos corrige a nosotros. Y así quiere que nosotros corrijamos a nuestros hijos. Salmo 89, del 30 al 33, dice: si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia. Aquí es tan importante cada palabra de los versículos que tú puedas leer. No quitaré de él mi misericordia. Quiere decir que Dios nos corrige en amor, no en ira. Nos corrige, nos disciplina. Y dice ahí que con vara. En Proverbios 29:15 dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Quiere decir que es con vara, pero hay reglas que también tienes que conocer en esta parte de corrección con vara. La primera son 3 reglas, por si estás anotando, 3 reglas de cómo corregir. La primera es ser claro en las instrucciones que tú les das, porque lo que tú quieres es corregir lo que está haciendo. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes un hijo de 3, 4 años, tienes que ir primero con él o con ella y decirle algo como: ¿te acuerdas que te dije que recogiera los juguetes? Sí. ¿Ya viste que no me obedeciste? Ajá. ¿Sabes que te tengo que corregir? Ahí es donde va a entrar el pánico escénico. Y entonces puedes tomar una vara y darle una nalgada. Una. Porque la cuestión es que tú corrijas su acción. La idea no es destruirlo. La idea no es que descargues tu enojo sobre de él. Tienes que hacerlo también como regla número 2 en privado. No lo hagas en público, porque la idea tampoco es avergonzarlo delante de la gente. Estamos hablando de cómo es lo que Dios quiere, no de cómo te hicieron a ti cuando eras niño. Tus padres probablemente no eran cristianos, probablemente no sabían cómo hacerle y cometieron muchos errores con nosotros como hijos. Y pues eso que aprendimos, eso es lo que damos. Pero ahora en Cristo tú estás aprendiendo una cosa nueva. Y Dios te está dando la instrucción completa de cómo debes de corregir, cómo debes de amar y cuidar la herencia que Él te da, que son tus hijos. Entonces, la cuestión es ser claro en la instrucción que le vas a dar, y vas a corregir la desobediencia. Si te han pintado la pared y este pequeño no sabía que no se debe pintar la pared, no lo puedes corregir, no es justo.
tienes que primero enseñarle, aquí no se pinta. Se pinta en el cuaderno y le enseñas dónde. Aquí no se pinta. Si tú vuelves a pintar en la pared, va a haber una vara. O sea, tienes que ser claro en las instrucciones, que no haya de dónde salió, quién sabe. Hacerlo en privado como punto 2 y como punto 3, y para mí el más importante, es hacerlo sin ira. Esto nos puede costar mucho a los papás porque en el momento te enojas. Pero Dios no quiere que corrijas a tus hijos enojado, porque no lo vas a corregir, vas a descargar tu enojo, y eso Dios no quiere. Para esto hay un versículo también en Santiago 1, del 19 al 20. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No es justo que tú castigues, corrijas a tu hijo cuando estás enojado. Todos nos hemos enojado, todos les hemos gritado a nuestros hijos en ese momento de enojo. Pero Dios dice: ve, salte, a ver qué haces para que se te baje un poco la emoción de enojo del momento, porque lo que tú quieres es corregirlo, no destruirlo, no descargar tu enojo y tu ira. Lo que quieres es que él aprenda y sea mejor aún que tú. Entonces, en esta primera etapa de la niñez, nuestra tarea como padres sí es disciplinarlos, sí es corregirlos como Dios nos corrige a nosotros, en amor. Sí, con la vara, pero en amor, con misericordia, porque lo que quieres es corregir lo que hizo. En la parte de la adolescencia, que ya es como de los 12, 13 hasta los 19 años, y les voy a decir después por qué es hasta los 19 años, están en una etapa ya no de disciplina, de entrenamiento, están ahorita en una etapa de enseñanza. Esta etapa de enseñanza es preciosa, porque aquí es donde tú les vas a enseñar a razonar, a las consecuencias de sus actos, a las intenciones de su corazón. Dice ahí en Efesios 6, que es el pasaje que estamos viendo del 2 al 4, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Aquí dice, este es un mandamiento con promesa, les puedes decir a tus hijos. El obedecer es para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y dice instrucción para los padres: vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esta palabra amonestación en el original significa llamar la atención, una reprensión suave. Esto es lo que significa, y me llamó la atención porque dice es una reprensión suave, porque ya vas a su entendimiento. Esta instrucción de hablar la palabra de Dios no termina cuando tienen 12. Tienes que seguir toda la vida. Dice en Deuteronomio 6, del 6 al 9, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Primero, sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas. Esta es la parte de hablar. Esta etapa de la adolescencia es la etapa de hablar. Dice, hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esta parte de instruirlos en el área espiritual es también muy, muy importante. Ahora ya no solamente le vas a decir, bueno, porque soy tu mamá y porque dije que no. Aquí en esta etapa ya no se vale decir porque soy tu madre. Aquí necesitas explicar, necesitas hablar, necesitas instruir, y las palabras que Dios te ha hablado a ti, dice, guárdalas y repítelas a tus hijos. ¿Cuándo? En todos lados. Cuando vayas en el coche, cuando vayas camino a casa, camino al fútbol, camino de regreso, háblalas. Tienes que hablar la palabra con tus hijos.
porque en esta etapa tienen ellos muchas preguntas. Y un ejemplo lo tenemos con el mismo Jesús. Cuando Jesús estuvo en la adolescencia, tenemos un pasaje que habla de qué hizo en esta etapa de adolescente. En Lucas 2, del 42 al 46, dice: y cuando tuvo 12 años, Jesús, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron de camino un día y le buscaron entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. ¿Ves esta etapa tan especial? Escuchando y preguntando. Es una etapa de verdad en la que hay que hablar. Les tienes que enseñar cómo pensar. ¿Cómo dice la palabra que tú debes de pensar según Filipenses 4? Dice: piensa en todo lo bueno, en lo amable, en lo apacible, en lo digno de alabanza. Tienes que enseñarles también a tus hijos eso, cómo pensar. No pienses en lo malo, no pienses en cómo te hizo el compañero, la maestra, etcétera. Piensa las bendiciones que Dios te da. Piensa en lo bueno, en lo amable, en lo apacible, en todo esto. Ellos deben de saber qué es lo mejor y por qué. Es tan importante que ellos puedan conocer por qué. Y mira, todos estamos aprendiendo. O sea, nadie nacimos sabiendo ser padres, pero tenemos un instructivo. Y tenemos que regresar al instructivo. ¿Cada cuándo tenemos que regresar? Muchísimo, porque seguimos cometiendo errores. A veces los lastimamos sin la intención de hacerlo. A veces no les ponemos la atención que ellos merecen o necesitan. Y Dios te quiere decir en esta mañana que tú consideres este regalo, esta herencia que Él te ha entregado, y que tú y yo vamos a dar cuentas. Cada uno va a dar cuentas delante de Dios de lo propio, de lo que tú hiciste, no de lo que tu esposo o tu esposa, de lo que tú no vas a dar cuentas de tu esposo o de tu esposa. Tú vas a dar cuentas de ti, de lo que tú hiciste con el tesoro que Dios te encomendó. En esta etapa de la adolescencia hay una promesa cuando tú les enseñas la palabra de Dios. Podemos ver 2 pasajes. Uno está en Colosenses 1, del 9 al 10, en donde dice: por lo cual también nosotros, desde el día que los oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Aquí dice que el apóstol Pablo oraba para que los de la iglesia de Colosas fueran llenos del conocimiento de su voluntad. Dicen toda sabiduría e inteligencia espiritual. Dice, ¿para qué? Para que puedan ellos andar como es digno delante de Dios. Si tú los instruyes, si tú les explicas y que ellos puedan crecer en ese conocimiento espiritual, ellos van a poder andar como es digno delante de Dios, porque van a saber que es su relación con Dios. Ellos van a crecer en este conocimiento. Filipenses 1, del 9 al 10, dice: esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles en el día de Cristo. Aquí habla de que es en amor que abunde esa ciencia, ese conocimiento, para que ellos puedan ser irreprensibles en el día de Cristo. Y último pasaje de este punto, en 2 de Pedro 2:20, dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Quiere decir que cuando ellos conocen el camino, cuando ellos conocen al Señor,
entonces ellos pueden escapar de las contaminaciones del mundo, que son muchísimas. Entonces ve esa etapa tan, yo sé, difícil, porque ellos están pasando por diferentes cambios físicos, hormonales, y en 5 minutos están enojados y a los 5 minutos están riendo y a los 5 minutos ya están llorando y están tristes y cambian tan rápido que tienen que saber que están pasando por esos cambios hormonales y de crecimiento y que son normales. Y tú tienes que apoyarlos. Háblales aún de esos cambios. Yo me acuerdo con mis hijas que les decía, y tu amiga la hormonita ya llegó, ¿verdad? Te está molestando la amiga hormona. Y puedes entonces hacerles ver que así no son ellos. Ellos no son enojones, es algo que está pasando, es un cambio en su cuerpo y que les está provocando estos cambios de ánimo. Entonces, si tú y yo no somos sabios, ¿qué les espera a ellos? Y tú tienes ya la herencia y el conocimiento de Jesucristo para salir adelante. Y en la última etapa de adultez, que es de 20 años en adelante, y les digo 20 años porque ya en la Biblia podemos encontrar que a partir de los 20 años ellos son responsables delante de Dios de sus pecados. Ellos son responsables de todo lo que ellos hagan delante del Señor. Ejemplos, en Éxodo 30:14 dice: todo el que sea contado de 20 años arriba dará ofrenda a Jehová. Ellos ahora son responsables de ofrendar para Dios. Aquí dice de 20 años ya tienen que ofrendar, no que antes no lo hicieran, pero ahora ya son responsables ellos propios de hacerlo con Dios. En Números 1:30 podemos ver que ya pueden ir a la guerra. Números 1:30 dice, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de sus nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. 20 años ya pueden salir a la guerra y son responsables. Números 14:29. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Dios hace responsables a los que murmuraron en el desierto en contra de Dios a partir de los 20 años. Por eso es que vemos que esta etapa ya son adultos. Ellos ya son responsables de orar, ellos ya son responsables de leer la palabra, ya son responsables de buscar la dirección de Dios. Y a los papás nos toca ver esta etapa de confianza. Y también nos cuesta, pero debemos de confiar. Confía en que tus hijos son de Dios, en que tú ya hiciste tu parte, que tú ya sembraste la palabra en ellos, en sus corazones. Ellos ahora ya son responsables delante de Dios de sus cosas, de lo propio. Y los papás tenemos ahora que dar un paso atrás. 20 años en adelante, quizás algunos ya hasta se casaron, ¿no? Quizás algunos de ellos ya son papás ellos mismos. Y ya no puedes hacer lo mismo que cuando tenían 13 o 14 años. Ahora tu parte es aconsejar. Ahora son tus hermanos en Cristo. Sí hay una honra que merecen los papás, pero ¿sabes que la honra es que te pidan un consejo? Y ya no los puedes chantajear a decir, pues yo te aconsejé, pero como tú haces lo que quieres, tú aconseja con la mejor intención porque los amas, pero la toma de decisiones es de ellos y debemos de aprender a confiar en que ellos son hijos de Dios. Antes que sean nuestros, son hijos de Dios. Sí nos honran cuando nos piden un consejo. Esa es parte de la honra, pero nuestro consejo debe ser siempre guiado por el Señor para que ellos tomen la decisión. Ya no le puedes decir qué es lo que tienen que hacer, porque entonces se puede convertir en abuso espiritual. Y Jesús reprendió a los fariseos por abusar
espiritualmente de la gente, por decirles, ustedes se hacen maestros y ustedes quieren que les digan rabí, que les digan todo esto, y todos somos hermanos delante del Señor, somos hermanos del mismo Padre, hijos del mismo Padre, y ya nuestra etapa de papás empieza a ser de confianza. Confía en que Dios también los guía. Tenemos un ejemplo que está en la vida de Sansón en Jueces, que a mí me llamó mucho la atención cuando lo leí. Jueces 14 del 1 al 4. Dice: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Aquí el hijo les está pidiendo algo a los papás, y los papás no están de acuerdo. No están de acuerdo en darle a su hijo una mujer que era filistea. Sansón respondió a su padre: tómame esta mujer porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Los papás no sabían que esto venía de parte de Dios, que Sansón pidiera una filistea de esposa. Ahí le pudieran haber dicho, ¿sabes qué? No te vamos a hacer caso, haces lo que yo digo, y estuvieran peleando en contra de la voluntad de Dios, porque aquí dice que Dios estaba buscando picar, estaba buscando esa ocasión en contra de los filisteos. Esto era de parte de Dios, y Sansón tenía que ser también responsable delante de Dios de sus actos. Entonces, no importa en la etapa en que nuestros hijos se encuentren, nosotros debemos de buscar a la mejor de nuestras maneras ser ejemplo para ellos. Pablo decía en 1 Corintios 11:1: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Muchos de nosotros no venimos de padres cristianos o de una enseñanza bíblica, y pues lo que recibimos de nuestros papás es lo que hemos dado. Pero ahora que tú estás en Cristo, has recibido otra enseñanza que viene en la palabra, y Dios quiere que tú sigas esa otra enseñanza, ese ejemplo que Cristo te dio. Entonces no tenemos excusa. Sí, a lo mejor tus papás te abandonaron, a lo mejor tus papás te golpearon, a lo mejor sufriste mucho por causa de ellos, pero ahora estás en Cristo, ahora has sido adoptado, eres parte de la familia de Dios, y Dios es tu Padre. Y Él directamente te está enseñando a ti cómo ser padre. Y dice la palabra: sé ejemplo. Pablo a Timoteo le dice en 1 Timoteo 4 del 12 al 13: ninguno tengo en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, de la exhortación y de la enseñanza. Entonces aquí dicen que puedes ser ejemplo a tus hijos en palabra. ¿Cómo son tus palabras? En conducta, en amor, en fe. O sea, wow, tenemos una responsabilidad bien grande. Pero nuestros hijos es el tesoro más precioso que Dios te ha dado. Yo tengo tres tesoros maravillosos que amo con todo mi corazón, y ya son adultos. A un mes estamos de que el bebé cumple 20. Ya están en otra etapa, y no sabes, estoy agradecida con Dios de que este tiempo estamos encerrados en casa, porque los tengo, porque están a punto de partir. En algunos años, yo no sé si se casen o se vayan a estudiar fuera, o sus trabajos. Y digo, wow, Señor, qué rápido pasó el tiempo.
¿Cómo puede ser que ya el más pequeño va a cumplir 20? ¿Cómo puede ser, Señor, que ha pasado tan rápido? Que tú me confiaste 3 hermosos tesoros. ¿Y yo qué he hecho? A lo mejor sí le he regado. Como tú, a lo mejor también he cometido errores. Y sin querer los he lastimado. Y a lo mejor no he declarado la palabra sobre sus vidas y me he podido quejar de, ay, es que no entiendes, que esto, es que lo otro. Pero también he aprendido a bendecirlos, he aprendido a verlos como Dios los ve. Porque Dios hace las cosas maravillosas, maravillosas, formidables, como dice Salmo 139. Nos forma en el vientre de nuestra madre y somos hermosos, somos queridos por Él. Y así tenemos que ver a nuestros hijos. Esos tesoros que Dios nos ha dado, hemos recibido una herencia, un pago, una ganancia. Es un gran tesoro, como vimos al principio en el Salmo 127:3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Y yo no sé en qué etapa estén tus hijos, pero puedes ahora bendecirlos, puedes ahora orar por ellos, puedes ahora instruirlos en la palabra y aconsejarlos. Si ya eres abuelo, bendice a tus nietos, que sean tus generaciones benditas en toda la tierra. Y yo quisiera bendecirte a ti de parte de Dios, porque eres su hijo y su hija amada. Y yo quiero bendecirte con 2 bendiciones especiales que están en Números 6:24 y en Deuteronomio 7:9, en donde dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre de ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dice la palabra que Dios es fiel y que Él guarda su pacto y su misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Que así sea para ti, para tus hijos, para los hijos de tus hijos. Jehová te bendiga, Jehová te guarde, te dé sabiduría, haga resplandecer su rostro sobre de ti. Te bendiga en todo lo que hagas y seas prosperado. Y si has cometido errores en cómo tratar a tus hijos, en cómo bendecirlos o instruirlos, es tiempo que te puedes ahorita poner a cuentas con Dios y decirle que Él no solo te perdone, sino que también a tus hijos los restaure, y que ahora, a partir de ahora en adelante, tú puedas bendecirlos para que entregues buenas cuentas cuando estés delante de Él, para que digas: Señor, sí la regué, pero me arrepentí y cambié y los bendije y los amé como tú querías que fueran amados. Entonces yo quisiera pedirle a mi esposo si puede pasar conmigo para que oremos por ustedes, bendiciéndolos para que ustedes puedan ser esos padres y esas madres que Dios quiere que sean. Que Dios los bendiga. Amén, gracias a Dios, qué hermoso mensaje, ¿verdad? Qué importante entender que el tesoro más grande que tenemos, de acuerdo a la palabra de Dios, es nuestra familia. Yo le doy gracias a Dios por mi esposa, porque la mujer sabia, dice la palabra, edifica su casa. La mujer que conoce la palabra y que la pone en práctica. Y pues bueno, vamos a orar por nuestros hijos, vamos a orar. Ahorita los tenemos en casa. Dios nos está dando la oportunidad de tenerlos cerca, de estar con ellos, de convivir, y es importante que nos demos cuenta de este maravilloso tesoro que el Señor nos ha dado. ¿Qué otra cosa que a veces valoramos más? Las cosas materiales que a nuestros propios hijos, y eso está mal. Y tenemos que rectificar el camino y tenemos que bendecirlos. Uno de los errores que cometió el pueblo de Israel fue el no transferir la verdad
a las siguientes generaciones, y eso hicieron que se apartaran de Dios, que apostataran, y Dios tuvo que tratar con el pueblo de Israel. Pero la responsabilidad viene a ser de los padres. Si nuestros hijos están mal, es nuestra responsabilidad, y necesitamos corregir el camino y bendecirlos y orar por ellos y enseñarles. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias te damos por que nos has bendecido. Nosotros, dice la Escritura, somos tu especial tesoro. Así nos ves tú, como lo más precioso que tú tienes. Somos nosotros tus hijos, Padre Santo, a tal punto que tú has enviado a tu Hijo Jesucristo a dar su vida por tu familia, por nosotros. Hoy, Padre Santo, queremos bendecir a nuestros hijos. Queremos pedirte, Padre Santo, que abras los cielos y derrames sobre ellos bendiciones, que les des del rocío del cielo, de las grosuras de la tierra, que les bendigas con toda bendición espiritual y material en sus vidas, en sus generaciones. Hoy pedimos que tú les des sabiduría de lo alto y les des inteligencia espiritual, que les llenes del conocimiento de tu voluntad, Padre Santo, para que ellos puedan andar como es digno de ti, agradándote en todo. Hoy pedimos, Padre, que nuestros hijos aprendan de nosotros, que ellos te amen con todo su corazón, con toda su mente y con toda su alma. Los bendecimos en el nombre de Jesucristo, bendecimos sus generaciones. Padre eterno, te damos gracias por ellos y te pedimos que tú, Señor, en estos tiempos difíciles les fortalezcas, que nos des palabras de aliento, de consuelo para ellos, de edificación. Gracias te damos, Señor, y bendecimos a los papás también, para que tú les des sabiduría para ser padres. Necesitamos sabiduría de lo alto, Señor, Padre, para poder hacer tu voluntad con ellos. Ayúdanos a tener una buena relación con nuestros hijos, para poder, Señor, enseñarles la verdad, para poder establecer los principios de la palabra de Dios, para que ellos puedan tener un discernimiento claro en este mundo tan complicado, para que no caigan en las trampas que, Padre Santo, el enemigo constantemente nos pone. Gracias te damos, Señor. Dale sabiduría a toda cabeza de familia, a las mujeres, a los varones, para guiar y edificar nuestros hogares en tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Vamos a ir a la ofrenda, a orar por las ofrendas de la adoración del pueblo de Dios. Cuando venimos delante del Señor a ofrecerle, la palabra dice que nadie venga delante del Señor con las manos vacías, ¿verdad? El pueblo de Israel, cuando se acercaba al templo, cuando se acercaba a la presencia de Dios, todos tenían que venir con su ofrenda delante del Señor. Es parte de la adoración a Dios. Lo alabamos con música, lo alabamos con los instrumentos, pero también lo alabamos ofreciéndoles a Él, ¿verdad? Ofrendas de olor fragante. Lo que usted le da en sacrificio llega como olor fragante delante de Él. Todo lo que tenemos es porque Dios nos los ha dado. Cuando ponemos nuestras posesiones a su servicio y permitimos que Él dirija y haga lo que Él quiera con lo que nos ha dado, es que reconocemos que todas nuestras posesiones provienen de Él. ¿Cuántas veces nos encontramos diciendo mi casa, mi carro, mis bienes, mi trabajo, mi familia, etcétera? La realidad es que todo es del Señor. Nosotros solo somos administradores de los bienes que Él nos ha confiado. Nuestra vida misma le pertenece al Señor. Dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. Habéis sido comprados. Eso quiere decir que le pertenecemos al Señor. El precio que Él pagó es su vida misma. Nosotros necesitamos poner a los pies del Señor todo lo que tenemos para que Él lo use como quiera y cuando quiera. Si somos de Él, nuestras posesiones también le pertenecen. Hagámonos el firme propósito, hermanos, de ser buenos administradores de los bienes que el Señor nos ha confiado.
Una de las maneras en la que servimos al Señor es por nuestros bienes materiales. Dice Lucas 8:3, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas mujeres que les servían de sus bienes, Este es un ejemplo de cómo las mujeres en el tiempo de Cristo les servían con sus recursos, usaban su riqueza para beneficio de la obra de Dios. La obra de Dios requiere del apoyo de sus recursos. Así fue en los tiempos de Jesús y así continúa siendo en nuestros tiempos. La obra de Dios continúa en la tierra. Todavía estamos aquí como iglesia, todavía no nos vamos, esperamos el arrebatamiento, pero el evangelio sigue siendo predicado en todo el mundo. Y es por medio de los recursos que usted da a la obra que podemos pagar rentas. Podemos, ahorita estamos acondicionando un lugar como Vida Nueva para el Mundo en Cancún, un lugar que pues estamos a punto de entrar cuando termine lo de la pandemia, ya sea en julio o en agosto. Estamos acondicionando este lugar y requiere, pues estamos en un gasto importante. Necesitamos comprar sillas, necesitamos comprar pintura, necesitamos arreglar el piso del lugar, impermeabilizar, aire acondicionado, y todo esto no podría realizarse ni llevarse a cabo si no es con su aportación, con sus donativos. Servimos a la obra de Dios con nuestras posesiones, con nuestros recursos, o más bien con lo que Dios nos ha dado para que lo administremos. Vamos a orar por las ofrendas, hermanos. Que el Señor bendiga esta ofrenda y Él la reciba como una ofrenda de olor fragante delante de su presencia. Padre eterno, te alabamos, te damos muchas gracias, porque de todo lo que nos das, Señor, te podemos venir y ofrecer. Gracias, Señor, porque tus promesas aún son maravillosas. Tu palabra dice que haya alimento en mi casa, Padre Santo, y así tú abrirás las ventanas de los cielos. Es una promesa. Y derramarás bendiciones hasta que sobreabunden. Padre Santo, dice tu palabra que en esto, solamente en esto te podemos probar. Señor, si tú no harás milagros en nuestras vidas, abrirás, Señor, caminos en el desierto, harás que brote, Señor, el agua de la roca, tú proveerás conforme tus riquezas en gloria para tu pueblo. Pero dice la promesa que la condición es que haya alimento en tu casa, todo lo suficiente para que la obra de Dios pueda continuar aquí en la tierra. Te alabamos, te bendecimos, recibe las ofrendas de tu pueblo como una ofrenda de olor fragante delante de tu presencia, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bien, les recuerdo que los números de cuenta se encuentran en el Facebook. Usted puede entrar al Facebook en este mismo lugar donde estamos transmitiendo y ahí encuentra el número de cuenta, el número clave y si gusta hacer una transferencia, ahí están también los números de tarjeta. Bien, mis hermanos, pues que Dios les bendiga. Nos vemos entre semana en los diferentes estudios y pues continuemos orando por nuestras familias, por nuestro país, por México y aún por las naciones, porque Dios es el que calma las tormentas. Solo Él puede sanar nuestra tierra. Que Dios les bendiga y que tengan una excelente tarde.